Hola amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo nosotros podemos agregar una transición navideña en Adobe Premiere. Bajamos las demás pistas, ponemos Enter y ahí está. Adobe Premiere. Para poder crear el proyecto vamos a importar las grabaciones, imágenes y las transiciones. Nosotros lo vamos a obtener dentro de Envato Elements. Luego de ello nosotros vamos a insertar las imágenes o vamos a insertar los vídeos dentro de la línea de tiempo. Una vez que están insertados nosotros vamos a poder colocar cada una de estas transiciones y poder ver los resultados. Para la tercera aplicación, Create Cloud Desktop, para poder actualizar el Adobe Premiere. Dentro de Envato Elements nosotros vamos a buscar este template que contiene la transición navideña. Abrimos y ahí tenemos la transición navideña. Aplicaciones compatibles, en este caso es de Premiere Pro. Algunas características del proyecto: método drag y drop, arrastrar y soltar. Lo podemos aplicar para fotos y vídeos, y finalmente incluye un vídeo tutorial. Entonces aquí nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Nos vamos a nuevo proyecto, vamos a cambiar la ubicación, desplegamos esta pestaña y ponemos elegir una ubicación. Nosotros lo vamos a guardar dentro de varios transiciones y ponemos seleccionar carpeta. Le vamos a colocar un título a este proyecto, dentro de nombre transición de Navidad, y vamos a colocar crear proyecto. Una vez aquí nosotros primero vamos a importar las grabaciones, las imágenes y el proyecto de transiciones. Tenemos 3 grabaciones, las seleccionamos y drag y drop. Arrastramos y soltamos. Vamos a crear una carpeta, ponemos nueva bandeja y vamos a colocar grabaciones. Seleccionamos estas 3 grabaciones y los insertamos dentro de la carpeta. Tenemos 2 imágenes, seleccionamos las imágenes, arrastramos y soltamos. Creamos una bandeja, en este caso serían de imágenes. Entonces estamos dentro de la carpeta de transiciones navideñas, la cual habíamos descargado dentro de Envato Elements. Abrimos, internamente tenemos el help. Recuerden que había un help de ayuda. Además tenemos la carpeta de transitions. Dentro de ello nosotros tenemos el proyecto de transiciones. Seleccionamos la carpeta, drag y drop y soltamos. Nos sale una ventana dentro de Premiere para importar el proyecto. Tipo de importación del proyecto: importar todo el proyecto. Ponemos aceptar y esperamos a que termine de importar. En algunos casos nos va a salir la siguiente ventana de vincular medios. Si queremos visualizar qué archivo nos está reconociendo, tenemos que colocar localizar. En este caso nos están solicitando un formato .mp4. Dentro de la carpeta de assets nosotros tenemos la grabación 1, 2, 3 y 4, pero si entramos a preview tenemos las demás grabaciones. Nosotros vamos a colocar buscar. Una vez que terminó de importar el proyecto de transiciones, nosotros vamos a verificar la carpeta de transiciones y lo tenemos aquí. Estas son las transiciones de Navidad. Vamos a iniciar con las transiciones de imágenes. Para ello, dentro del panel del proyecto vamos a seleccionar las imágenes y lo colocamos dentro de la cronología. Arrastramos y soltamos. Se crea una secuencia con las 2 imágenes. Tenemos la primera imagen y ahí está la segunda. Tenemos que establecer una secuencia estándar para estas 2 imágenes y después para cada uno de los vídeos. Para eso nosotros nos vamos a ir a secuencia. Ya dentro de la pestaña secuencia nosotros colocamos ajuste de secuencia y nosotros vamos a colocar una secuencia de 1920 por 1080 píxeles. Este tamaño de fotograma es de un Full HD 1080 píxeles. Ponemos aceptar y nos sale una alerta de se van a eliminar algunas previsualizaciones de secuencias anteriores y con estos nuevos cambios se van a ir actualizándose. Ponemos aceptar. Reducimos un poco la escala. Dentro de escala podemos nosotros regularlo. Vamos para la siguiente imagen, desplegamos escala y lo comenzamos a reducir. Ahí está. Ponemos enter y cambia la siguiente imagen. Vamos con las transiciones. Dentro del roll down nosotros seleccionamos el segundo, drag and drop, arrastrar y soltar. Incluye algunas pistas de sonido, pero no tienen alguna frecuencia, por lo que lo podemos desvincular. Colocamos desvincular y las eliminamos. Ahora vamos a ver la transición. Ponemos la imagen anterior, ponemos enter. Ahí está. Seleccionamos la segunda transición de zoom, arrastramos y soltamos. Eliminamos la pista de audio. Si nosotros ponemos enter, vemos que cambia a otra escena. Para eso nosotros tenemos que eliminar la pista número 2. Bajamos las demás pistas. Ponemos enter y ahí está. Cerramos la carpeta de transiciones y ahora nos vamos a ir a los vídeos. En vez de estas 2 imágenes, nosotros vamos a colocar 2 grabaciones. Seleccionamos 2 grabaciones, drag and drop. Dado que las grabaciones fueron en 4K y esta secuencia lo colocamos dentro de 1080 píxeles, podemos cambiar los ajustes de secuencia o si no podemos mantener los existentes. Nosotros vamos a mantenerlos. Entonces, como secuencia se quedó en 1920 con 1080 píxeles. Respecto a las grabaciones, tenemos que reducir un poco la escala, por lo menos a un 50%, para que se pueda visualizar toda la escena. Vamos con las transiciones, abrimos la carpeta de transiciones, vamos a colocar un Spend Center o un giro del centro, seleccionamos y arrastramos. Tratamos que el efecto esté al medio, es decir, que este corte esté a la misma altura del cambio de escena.
Vemos que también tiene una escena adicional. Eliminamos la pista número 2 y bajamos las demás pistas. Y colocamos Enter. Ahí tenemos la transición de Navidad. Gracias, amigos de Maricorp.